Amigos televidentes, este es su programa Las Verdades como Son, presentado por la Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús, y para nosotros es una bendición poder entrar de nuevo a donde ustedes nos estén sintonizando. Una vez más, mi hija María Gabriela en el set para que nosotros podamos compartir de algún tema, un tema que mi hija trae, y lo vamos a desarrollar esperando que a ustedes ahí donde se encuentren puedan ser bendecidos también por medio de este tema. Marita, bienvenida al programa, me da mucho gusto tenerte otra vez. Muchas gracias, papi. Bueno, hoy queríamos tocar un tema importante, creo, por el tiempo que estamos viviendo. Llama mucho la atención que cada vez estamos viendo cosas más grotescas. Yo siento para los que tenemos al Espíritu Santo adentro es un poco hasta incómodo, feo ir por la calle y vemos actitudes, vemos violencia en todos lados, ¿verdad? Estamos oyendo música en la que el contenido es 100% sexual de una forma muy violenta, muy fea, muy denigrante. Vemos o sea jóvenes... que la parte sexual no se está viendo como algo romántico. No. El hacer el amor está cayendo a un segundo plano. Casi anulado. Y lo que está prevaleciendo es el eros salvaje, el eros, el erotismo violento, donde la mujer es un objeto sexual, y eso es una violencia sexual. Exactamente. Donde la mujer se le habla de sus curvas y ya con palabras ya muy vulgares. Antisonantes, Y eso es lo que la mayoría de jóvenes pubertos están oyendo, y que tenemos por esta instrucción, porque la música educa, sí, ya sea para bien o mal educa. Entonces vamos a tener jóvenes que van a ir creciendo creyendo que la mujer, sus curvas, es solamente una fuente para satisfacer sus necesidades sexuales, y se está perdiendo el romanticismo, se está perdiendo el enamorar y lo que bien se llama como hacer el amor. Sí, casi perdido. Entonces estamos viendo eso en la música. Lo estamos viendo videojuegos hoy en día, ¿verdad? Que es violencia extrema, incluso en las imágenes sí, ves cómo sangran, y los niños están viendo sangre, ven sangre por violencia, y ya se están habituando a ver eso. Ahora es normal, ¿verdad? Tener niños, y lastimosamente en nuestros hogares cristianos muchas veces dejamos pasar eso, ¿verdad? O sea, es un juego, pero es un juego, ¿verdad? Entonces no hay... Y creemos que no va a traer una influencia sobre los jóvenes, claro, sobre los niños, pero vemos que, por ejemplo, juegos como la Ballena Azul llevó a algunos al suicidio, que eso sería algo ya extremo, pensar que por un videojuego alguien va a llegar a quitarse hasta la vida, pero existe. Incluso hemos visto algunos, claro, son casos aislados, no es en todos, pero sí vemos que de repente, por la influencia de estos videojuegos, en Estados Unidos han llegado personas a asesinar compañeros catedráticos de su college, y entonces vemos que entonces sí hay una influencia. Claro. Y quizá en nuestro medio no está llegando al hecho de la influencia de llegar a asesinar a todos al colegio o de llegar a suicidarse, pero sí está influyendo en el hecho de que hay mucha violencia, se están yendo mucho a los golpes, violencia de vehículo a vehículo, sí, la gente muy estresada para manejar, para esperar, para dar paso, o sea que estamos viviendo en una cultura de violencia. ¿Qué más? Sí. Y quería comentar esto porque lo que acabas de decir, el estilo de vida que ahora la gente está llevando, de que ahí sí que es una administración lo que estamos recibiendo, porque oímos esto, querramos o no, en la calle, que están promocionando, y lo estamos viendo. Y entonces hoy en día vivimos con esa sensación de, incluso va gente que va irada y no sabemos ni por qué. Y es la misma situación, estamos viendo jóvenes que están aislados completamente del deporte, de la lectura, de lo que... no vienen ni a la iglesia, ¿verdad? No. Y viven... ¿Películas, Marita, con un alto contenido de violencia? De violencia, de todo. Y a pesar de que, por ejemplo, en Guatemala ya tenemos la ley de femicidio y violencia en contra de la violencia de la mujer, de todos modos eso no para, al contrario, acrecienta. Exacto. Y eso es lo que de alguna manera los niños ven, los jóvenes ven, y eso está creando una cultura de violencia. Mira, Marita, yo quisiera decirte que estamos viviendo los últimos tiempos, y tú lo sabes perfectamente bien, y creo que nuestros amigos televidentes, conozcan o no la Biblia, saben que algo está pasando en la tierra que no es normal,
y que anuncia algo que debe suceder en la tierra. Sí. Nosotros los cristianos, por la palabra profética, entendemos lo que viene y el desarrollo de lo que viene, pero yo quisiera decirte que la violencia estaba totalmente documentada proféticamente en la Biblia de lo que íbamos a vivir en estos tiempos, y el apóstol Juan lo vio de esta manera. Vio que en los aires se iban a desatar 4 potestades que las representa como jinetes con caballos. Estos 4 jinetes iban a salir por toda la tierra para desarrollar cada uno según su naturaleza. Iban a desarrollar la naturaleza de las tinieblas, que es matar, robar y destruir desde su punto de vista. Uno de un color blanco, otro de un color negro, otro de un color rojo y otro de un color amarillo. Pero quiero aclarar, todos los que tienen versiones en la Biblia donde dicen que el 4 caballo es amarillo, revisen sus traducciones griegas, revisen las traducciones antiguas, y se darán cuenta que no es caballo amarillo, es caballo verde. Por favor, ponga énfasis en esto. No es caballo amarillo el 4 caballo de Apocalipsis capítulo 6, sino que es, ¿cómo se llama? Un caballo de color verde. Esto es muy importante. Según la Escritura, estas 4 potestades que van a jinetear antes de la gran tribulación, y estamos a punto de iniciar la gran tribulación. Entonces, estamos diciendo que estos 4 caballos hacen una pretribulación. Son los que nos anuncian que viene la gran tribulación. Y hay, dentro de los 4 caballos, hay 2 que hablan acerca de violencia, que es el caballo rojo y el caballo verde. Voy a explicarte aquí rapidito lo que la Biblia nos anuncia que viene. El caballo rojo, yo te lo leo en el Apocalipsis 6:4, dice que el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces hay una potestad que se anunciaba para este tiempo, que iba a tener la facultad de quitarle la paz a la tierra. Pero nota, es un caballo rojo. Y el rojo representa en la Biblia, aparte de violencia, representa sexualidad, sensualidad. De hecho, la madre de las rameras de Apocalipsis está encima de un dragón de color rojo. El rojo es el color de la pasión erótica, no en el sexo creación de Dios, que es una bendición y uno de los placeres más hermosos que el Señor le ha dejado a los seres humanos, para disfrutarlos dentro del matrimonio y dentro de las normas que la Escritura marca. Pero hay un falso amor, eros, que lo comandan las tinieblas, que lo que estamos viendo es un sexo para pura satisfacción de placer. Es un sexo animalesco. No hay fidelidad, no hay amor de por medio, solamente es pasión desmedida. Exacto. Y eso es lo que estamos viendo, lo que ya estaba anunciado. Entonces el caballo rojo anuncia que va a haber una violencia sexual, va a haber pasión sexual, la sexualidad va a ser trastocada para ser una sexualidad totalmente violenta, como vemos hoy desde el perreo, parte de hip hop, de reggaetón, no digamos, y otros ritmos que están saliendo últimamente, que su contenido es de sexo, pero un sexo donde puedo tener 4 mujeres a la vez y ellas se me entregan como se me da la gana. Es decir, habla como de un hombre que no le interesan los sentimientos de la mujer ni conquistar su corazón, sino simplemente poseerla sexualmente y como se le dé la gana. Entonces, realmente esto ya estaba escrito, lo tenemos en el caballo rojo, que es un caballo sexual, sensual, que causa violencia en la tierra. Y eso lo estamos viendo. Entonces, esa violencia sexual se está viviendo por todos los ámbitos donde este tipo de música está entrando, que es una música caribeña, es una música, ritmos afros, que están tratando de ¿cómo se llama?, de gobernar la mente de una generación nueva, donde casi todos los niños ahora cantan y bailan esto. Entonces, desde luego, nosotros los cristianos nos apartamos de eso
porque no sería honorable delante de los hijos de Dios tener este tipo de prácticas, o cambiarles la letra y pasarlos al evangelio sabiendo la contaminación espiritual de dónde está proviniendo estos ritmos totalmente diabólicos y satánicos. Entonces, pero vemos algo más. Vemos que alguien dirá, bueno, hay algunos países que no manejan esto. Por ejemplo, los países islamitas, este tipo de música está prohibido. Pero en países islamitas tienen el caballo rojo de la violencia en terrorismo. Claro. Ahí se han metido los grupos como Hamas, Al-Qaeda, ISIS, la OLP, etcétera, etcétera, donde tenemos una gran cantidad de violencia por religión extrema, un islamismo extremo que quiere exterminar con Israel, con los aliados de Israel y con todos los infieles, que serían los que no practican la religión islamita. Y entonces las palabras de Mahoma, conviértelo, pero si no se convierte, mátalo, está siendo tan literalizada que están tratando de, ¿cómo se llaman? Por todos los medios, exterminar. Tenemos el país de Irán, que ya no es terrorismo, sino un país entero desencadenando violencia contra Israel, contra Estados Unidos. Tenemos un país como Corea del Norte con la misma amenaza. Rusia, que está siendo un poco diplomático, pero siempre ha mantenido su antisemitismo y su, ¿cómo se llama? Y desde luego un odio hacia las naciones que apoyan a Israel. Tenemos Siria, que está precisamente por las inconveniencias de su religión, hoy en día teniendo problemas de una guerra, una revolución interna que tienen ellos. Así podemos hablar que el Medio Oriente hoy en día es una olla hirviendo, donde casi las tensiones se arman. Cada vez hay más portaaviones rusos, portaaviones estadounidenses que están llegando con armamento pesado de destrucción masiva, porque se cree que estamos a punto de vivir una guerra sin precedentes. Alguien dirá, bueno, a mí no me tocó ver eso, entonces ni tenemos violencia sexual, ni tenemos terrorismo, entonces no tardará, o ya lo tiene, la violencia por el crimen organizado. El crimen organizado, estamos hablando del narcotráfico, estamos hablando de la trata de blancas, estamos hablando de pornografía infantil, explotación infantil sexual, estamos hablando de secuestros y todo lo que representa el crimen organizado, y también está muy fuerte. Entonces el caballo rojo está anunciado y lo estamos viendo a nivel mundial, globalizado, como la escritura lo está anunciando. El otro caballo, es el cuarto caballo, ese caballo, dice la escritura, lo encuentro en el capítulo 6, siempre en el versículo 7. Le dijeron, abrieron el cuarto sello, ven y mira. Verso 8, miré y un caballo verde, por favor, es verde. Y el que lo montaba tiene nombre, Muerte y Hades. Y dice que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. Una vez más, el caballo verde trae violencia. El rojo también tenía una gran espada, pero el verde también. Ahora, ¿por qué el caballo verde? Porque el verde es el color de la naturaleza, es el oro verde. Y tú sabes que todo lo que es promoción de drogas, surge la marihuana, la cocaína, etcétera, etcétera, surgen de plantas de oro verde. Y estamos viendo que el verde va a ocasionar va a desatar una gran violencia en la tierra, y el narcotráfico a nivel mundial está trayendo violencia por pelea de territorios, etcétera, etcétera, y que el narcotráfico, como dije hace un momento, lo que ha generado es un crimen, que ya el narcotráfico tiene otras ramas, la rama de la prostitución, la rama de la videopornografía, la explotación a niños, venta de órganos, etcétera. O sea, el narcotráfico, como bien dice la escritura, el oro verde, se ha convertido en una fuente para quitarle la paz a una tercera parte de la tierra. Lo más terrible es que hay gobiernos que ya han legalizado el oro verde. Y entonces tenemos una situación donde no tardaremos en que muchos países del mundo vayan a legalizar todo este tipo de drogas. Alguien dice por ahí, es que la violencia va a frenar cuando se legalicen las drogas. Ya se intentó en el pasado
a través de la legalización del alcohol. En 1930 en adelante, las bandas, las pandillas, el crimen organizado lo tenía la mafia italiana con la venta ilegal de alcohol, de licor. Habían matanzas entre esos grupos. Llegó la gran idea, la genial idea de querer legalizar el alcohol, que es una droga. Lo legalizaron, y es oro verde, por cierto. ¿Y qué es lo que pasó? Lamentablemente, esta droga del alcohol ahí sí que se mundializó, se globalizó, de tal manera que hoy lo que tenemos es una gran cantidad de accidentes donde muere gente por gente que estaba bajo efectos del alcohol. Entonces el alcohol, legalizarlo no jamás, solucionó algún problema. Al contrario, hoy por hoy es una fuente de mortandad impresionante. El licor, que viene el ron de maleza, que viene el vino de la uva, es decir, estamos hablando del oro verde, donde está matando cantidad de gente por accidentes, negligencias médicas, fuertísimo. La violencia, cómo la genera el alcohol. En fin, lo que estamos viendo es el cumplimiento de la palabra profética. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios ministrándonos paz. Necesitamos paz y vivir en paz. Necesitamos madurar los cristianos para evitar de nosotros pleitos, celos, envidias, griterías, maldicencias. Tenemos que erradicar de nosotros todo tipo de violencia. Ya no es posible que dentro de los hogares de los cristianos se viva violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual. Eso ya no puede ser. Padres con violencia corrigiendo a sus hijos, tenemos que suprimir eso. La autoridad no nos la da el grito. La autoridad no nos la va a dar la vara ni el golpear a los hijos. La Biblia es clara en decir que podemos corregir a nuestros hijos con vara cuando son necios. Es decir, cuando hemos instruido, hemos enseñado, hemos corregido, hemos castigado, hemos advertido y el joven es necio. Entonces la Biblia nos autoriza a conectarle un varazo. No violentarlo, no humillarlo con la vara. Simplemente llamarle la atención a su corazón, a su alma, a su voluntad de la distracción que está teniendo. Es lo que tenemos que hacer, pero en ningún momento generar una violencia. El hecho de que padres de familia cristianos le griten a sus hijos, los tengan sentados y callados porque los niños no pueden ni moverse y el papá presume de que su hijo no se mueve en una reunión. No se mueve porque está amenazado, porque tiene temor, no porque él esté entendiendo la situación. Entonces yo lo que creo con todo mi corazón es que debemos tratar de erradicar por todos los medios la violencia. La violencia en la iglesia se da cuando la gente murmura, cuando murmuran del pastor, de la familia del pastor, cuando murmuran de los líderes de la iglesia, cuando al revés el pastor murmura de sus ovejas, oye una situación privada y la publica, y los líderes hacen lo mismo, cuando hay difamaciones entre los hermanos, chismes, esa ya es una violencia que está llegando a la iglesia y tenemos que erradicarla, tenemos que sacarla en el nombre de Jesús de la iglesia. Tenemos que sacar la violencia de nuestro vecindario, tenemos que ver la forma de sacarla, porque sí vivimos en un tiempo muy estresado. Yo lo que aconsejo hoy en día es que si antes el tiempo nos alcanzaba para 7 citas con nuestros clientes, 7 citas, pues ahora reduzcamos porque el tráfico no nos lo va a permitir, por lo menos a la mitad o si se puede menos. Y que usemos más los medios electrónicos para poder hacer negociaciones, para poder hacer pagos bancarios, porque realmente la gente está muy estresada. Qué lamentable es que en Quetzaltenango no tengamos un excelente sistema de transporte urbano, porque eso solucionaría muchos los problemas, que pudiéramos tener un servicio urbano de primera, y creo que Quetzaltenango se lo merece, y los que habitamos aquí nos merecemos un buen transporte, y donde haya seguridad, donde no vayas con tu computadora, con tu reloj, con tus joyas, con el peligro de que te pueden asaltar. Ese es un problema que tenemos. Porque fuera muy hermoso, desahogaría mucho el tráfico si nosotros pudiéramos tener un buen sistema. Si tuviéramos ciclovías, fuera algo maravilloso. Que Quetzaltenango todavía es una ciudad pequeña, aunque ha crecido, sigue siendo pequeña. Y tenemos la cultura de la bicicleta. Sería hermoso que todos fuera, como en muchos países europeos,
Aún en México la gente tiene, ¿cómo se llama?, sus ciclovías y van a sus trabajos y hacen sus mandados en bicicleta. Y eso sería una cosa hermosa porque vivimos muy estresados. Entonces tenemos que aprender una cultura como cristianos de ceder pasos uno por uno, de ver cómo tomamos nuestros tiempos, porque ya no podemos pensar que vivimos en la década pasada. Hoy en día el tráfico en que están abriendo más centros comerciales y en puntos no estratégicos, de tal manera que esto dentro de unos 5 años va a ser un caos. Entonces tenemos los cristianos que ver la forma de cómo vivir en paz y tener una educación cordial hacia todas las personas y evitar que estas potestades nos ministren con afán y con estrés. El Señor Jesús dijo que por nada estemos afanados, que por nada estemos estresados, lo diríamos en este tiempo, sino que mantengamos un equilibrio emocional, una ecuanimidad emocional para que podamos nosotros vivir en paz y tranquilos. El Señor Jesús sabía que íbamos a tener problemas, conflictos, necesidades, una saturación de estrés en las ciudades, que lo que nos heredó, y algo que nos heredó fue: mi paz os dejo. Yo entiendo que la iglesia tiene que hacer milagros, eso, no, por favor, nadie va a pensar que no creo en eso. Yo sé que la iglesia tiene que echar fuera demonios y que nos dejaron esa potestad, pero algo que el Señor directamente nos dejó fue: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Por qué nos dejó la paz? Porque sabía que íbamos a vivir tiempos donde íbamos a necesitar de una paz totalmente sobrenatural. De tal manera que Él dice: mi paz, que el mundo no la puede recibir porque no me conoce. Es decir, que los que decimos conocer al Señor debemos tener una paz sobredimensionada a las personas que no tienen a Jesús como Señor y Salvador. Claro. Entonces tenemos que aprender a vivir en paz, sin violencia, a tratar de resolver los problemas nosotros platicando, dialogando, no gritando. Nadie crea que porque gritó más, porque tuvo mejores argumentos, ganó el pleito. Tú puedes ganar un pleito, pero perder el corazón de tu hermano. Puedes ganarle un debate familiar a tu papá, pero perder el corazón de tu papá. Lo que tenemos que ver es no ganar debates, sino vivir en paz, llegar a acuerdos. Para eso tenemos que aprender a hablar, y eso se llama madurez. Y desde luego, en las personas que vienen de hogares conflictivos, va a ser un problema poder lograrlo, pero para eso nos dejaron al Espíritu Santo y la palabra, para que podamos lograr niveles de paz y de cordialidad y de comprensión, y de poder tratar de vivir en paz por todos los medios. Claro. Otra cosa más que quería decirte, Marita, es que para vivir en paz necesitamos contar con las autoridades de la iglesia. Cada vez es más necesario que las parejas, los matrimonios, las familias se acerquen al pastor, que no se alejen de los pastores, sino que se acerquen al pastorado. ¿Por qué? Porque cuando hayan problemas entre parejas, entre hijos, desacuerdos, para eso existen los espirituales. En el capítulo 6 de 1 Corintios dice que los cristianos no deberíamos ir a tribunales cuando tengamos desavenencias, conflictos, sino que vayamos a los espirituales de la iglesia, que en este caso son los ministros, y que sean los ministros los que traten de mediar, de juzgar, de encontrar una solución a los conflictos que se puedan vivir dentro de la iglesia, o del hogar, porque es necesario que alguien sirva de moderador cuando las cosas no pueden tener acuerdos. Entonces, yo invito a todos los cristianos a que busquemos por todos los medios consejeros espirituales, y qué mejor el pastor de la iglesia para poder acercarse. De hecho, el pastor no debería ser un predicador en la iglesia solamente, sino debe ser el consejero, el auxiliar, el que ministra, el que soluciona conflictos dentro de la casa. Alguien por ahí le dice a su esposa: pero ¿para qué vas a ir al pastor? Arreglémoslo nosotros, porque tiene temor de que el pastor se entere de que realmente viven mal. Y por ese querer cuidar una imagen delante del pastor, como que el pastor fuera Dios, entonces lamentablemente se alejan del ministerio pastoral, y es ahí donde la gente no puede solucionar sus problemas y terminan mal, hiriéndose más, lastimando a sus hijos. Y entonces yo creo con todo mi corazón que las ovejas deben de buscar por todos los medios el asesoramiento, la consejería de los ministros del Espíritu. Instruir, ¿verdad? Exactamente. Claro. Sí, porque, y bueno, en el caso de las cabezas, el pastor, ¿verdad? Incluso como hijos, en algún momento ir y buscar al pastor,
pero como papás, va también tratar de ser el ejemplo entre la sociedad que estamos viviendo, de que todo es grito, todo es pelea, todo es insulto, pues que en mi casa sea porque una embajada de paz. Exacto. Aquí hay paz, aquí hay tranquilidad, aquí podemos solucionar las cosas de diferente forma. Porque estamos viendo jóvenes que van al colegio a buscar problemas. Ahí sí que porque viven lo mismo en su casa. Entonces van al colegio y ya con todo lo que están viendo en alrededor, ahora en casa, ahora voy afuera y también hago yo, soy el generador del problema, ¿verdad? De la violencia y de todo esto. Y de hecho yo te voy a decir una cosa. Lamentablemente, por lo que estás diciendo, hay mucha violencia en jóvenes porque es lo que están viviendo en casa. Entonces tenemos 2 puntos que tocar. Número 1, hay jóvenes que prefieren estar en la calle que en la casa. O encerrados. Porque la casa no es una embajada de paz. Exacto. Y entonces lo que hace es que mejor entra a su cuarto y se encierra. ¿Por qué? Porque no quiere oír los gritos o el malestar que hay en el ambiente espiritual de la casa por la violencia que manejan los padres. Entonces, ¿qué hacen los hijos? O se encierran en su cuarto, en sus audífonos, con sus medios electrónicos, o definitivamente se van a la calle porque vivir en la casa es un infierno. Y algo que tenemos que procurar los cristianos es que nuestras casas sean embajadas de paz, donde el hijo prefiere estar en la casa, hasta los compañeros de ustedes tienen que ir a la casa y decir, aquí se respira algo diferente. Y hay gente que quiere estar en la casa de uno porque siente que en la casa de uno hay paz y se respira un ambiente de bendición, porque en la casa donde viven lamentablemente no es una paz lo que se vive, sino que hay un ambiente hostil, un ambiente de violencia, y eso tenemos que erradicarlo, porque un buen termómetro para ver si tenemos un buen ambiente en la casa es cuánto nuestros hijos quieren estar en la casa. Si nuestros jóvenes ya no quieren estar en la casa, sino en la calle, con los amigos, con la novia, es porque algo está fallando en el ambiente espiritual de la casa. Entonces tenemos que ver esa situación, número 1. Y número 2, yo quiero decir esto, lo digo, cuando en mi casa, en mi hogar con mis padres, no reinaba Cristo Jesús, que tuvimos lamentablemente muchos años sin Cristo y muchos años sin conocerle, entonces en la casa vivíamos violencia, y una violencia espantosa, horrorosa, que nos asustaba, madrugadas impresionantes, el alcohol, ¿cómo se llama? Yo gracias a Dios por eso nunca he estado borracho, no, ni me llama la atención eso, por la sencilla razón de que vengo de un hogar donde el alcohol se encargó de violentar, pues de deformar nuestro hogar, nuestra casa. Y entonces nosotros, en el caso mío, nosotros no éramos violentos de que fuéramos a buscar problemas, pero sí éramos violentos en el hecho de que si alguien nos molestaba, reaccionábamos con violencia. Y tuvimos muchos problemas en la escuela, ¿verdad? De hecho, he tenido yo que encontrarme de repente con personas en la calle y decirle, mira, perdóname por lo que pasó. Pero también hay que reconocer que no éramos nosotros los que empezábamos los problemas, nos provocaban. Nos provocaban por nuestra forma de hablar, porque aquí se habla con un tono diferente al que se habla en donde yo nací. Entonces la gente nos molestaba por la forma de hablar. Y eso nos ocasionaba problemas, que éramos provocados. Entonces, y si alguien me está viendo y tuvimos algún problema en el pasado, pues le pido perdón. Pero hay que reconocer que en el caso mío, yo no buscaba problemas, pero sí reaccionaba violento cuando había un problema. Y ¿cómo se llama? Y eso me causó muchas enemistades. Pero realmente hoy me pongo a pensar, ¿por qué yo reaccionaba con violencia? ¿Por qué no pasaba por alto una burla, una risa, algo? ¿Por qué no lo podía pasar por alto? Porque vivía en una tensión por lo que yo vivía en mi casa. En mi casa había violencia, y el que vive con violencia en la casa reproduce violencia. El padre que es violento, la mamá que es violenta, la mamá que grita, la mamá que humilla al papá, al esposo, o al revés. No se asuste que la van a mandar a llamar del colegio que su hijo se peleó, que su hijo es violento, que su hijo reacciona, explota, porque los que vivimos violencia en la casa, a veces somos los violentos, o en el caso mío, no somos los violentos en el hecho de que busquemos problemas, pero sí el que nos molestaba tenía una reacción de violencia, de ira, porque vivíamos en eso, en la tensión de no puedo defender a mi mamá, y de repente uno me molesta, pues ahí todo lo que tengo reprimido lo saco, ¿va? Y a veces una violencia muy extrema, una violencia muy fea la que se vive, y eso es culpa
de los papás. Yo le doy gracias a Dios el día que Jesucristo llegó a mi casa, el día que el príncipe de paz llegó a mi casa, una transformación impresionante en la vida de mi padre, donde fuera el alcohol, donde fuera la violencia. Mi padre, que tiene 2 meses de haber muerto, en la iglesia muy querido, muy amado, pero la gente conoció el lado de lo que Cristo hace en un hombre. Nosotros conocimos el lado de un hombre sin Cristo. Entonces vamos a eso, pero en el tiempo de violencia en la casa generamos violencia. Esto es una invitación a todos los padres de familia. Si usted es una persona violenta, deje que el espíritu de paz, el espíritu de Cristo y la paz que nos heredó Jesús gobierne su corazón. Busque ayuda. Los pastores estamos para ayudar, para ministrar. A veces somos violentos por lo que vivimos en el pasado, pero Jesús puede volverse en el Señor de nuestro pasado. A veces somos violentos por lo que vivimos en el presente. Jesús quiere ser el Señor de nuestro presente. Acuérdese que Él es el alfa, el principio, el pasado. Y si nosotros queremos un buen final, donde Jesús sea nuestro omega, necesitamos hacerlo el Señor de nuestro pasado, el Señor de nuestro alfa. Y Él está dispuesto a hacerlo. Este es su programa, Las Verdades Como Son, presentado por Iglesia de Cristo Ven sobre Jesús. María Gabriela, gracias por estar conmigo en este programa, y yo espero que lo que platicamos con mi hija a usted en casa le edifique mucho. Que el Señor le bendiga y le guarde. Nos vemos mañana.